Hola a todos, acá Nicolás Palacios y te quiero sacar la segunda clase bonus de la mentoría anual. Estas son clases que también, aparte que eran bonus de la mentoría, hacer está fuera, por eso algo que estoy revelando públicamente, porque si no sería contenido de la mentoría, que eso solo queda en la mentoría, pero algo sumamente útil. En mi conversación con Sergio Tricio, experto en Value Investing, inversión de valor, que también es dueño, o sea, sí, dueño y CEO de la empresa Patrimor, que ex Rubix, así que es muy bueno y te quiero dejar mi conversación con él. A todo esto, si tienes dudas por qué llevo dos videos revelados de la mentoría y dándote el pase a eso, es porque estoy aprovechando un poco mis vacaciones en Chillán, disfrutando en familia, y como no voy a estar creando tanto contenido, te dejo este video. Son las 8:30, vamos a esperar uno o dos minutitos, pero desde ya voy a empezar a dar contexto y empezar a hablar para que después parta Sergio y sigamos esta conversación. Así que bueno, hola a todos, los pocos que están conectados por ahora, pero a poco se van a ir conectando porque estamos justo a la hora. Les voy a dar primero un poco de contexto para que Sergio entienda en qué estamos y después les voy a dar contexto a ustedes de qué va a hablar Sergio y quién es Sergio Tricio también. Estamos en una mentoría anual donde cercano a 150 personas se metieron a un plan donde vamos a ir trabajando y ya hemos trabajado diferentes temáticas desde mentalidad, productividad, hábitos, experimentar, estudiar, de marca personal. La verdad hemos tenido súper hartos temas y nos quedan varios temas relacionados a cómo ganar más plata, de inversiones y demás. Y entre medio siempre vamos teniendo como diferentes invitados y le voy a ir sumando diferentes invitados que agreguen valor en alguna de todas estas temáticas. Y obviamente por eso tenemos acá a Sergio. ¿Quién es Sergio Tricio? Ahí, bueno, él mismo también va a hacer una pequeña presentación de él, pero yo lo conocí cuando estaba trabajando en Capitaria. Él no estaba trabajando en Capitaria, yo sí, pero él trabajó en Capitaria en el pasado y aun cuando dejó Capitaria, seguía yendo a darnos una charla mensual, porque en verdad es el gurú máximo de mercado. Nos ponía a tope a saber qué está pasando con el dólar, que el cobre, el mercado en general, que Estados Unidos, que la alza de tasa en la Reserva Federal de Estados Unidos, que en Chile. La verdad, a mí me enseñó personalmente muchísimo, y a todos los de Capitaria también, sobre el tema de mercado en general. Así que la idea hoy día es que también aprovechemos de hablar un poquito de mercado y que también analicemos obviamente la situación actual, en qué estamos, qué está pasando en Estados Unidos, qué en Chile, qué todo ese mambo. Así que esa es Mm. la idea de lo que tenemos que hacer hoy día. Y yo creo que partamos Bien. nomás por la hora y la gente, como digo, se va conectando a poco y después está grabado. Así que dale, Sergio, cuéntanos un poco más sobre ti. También aprovecha de contar sobre Patrimor, que también puede ser interesante para toda la gente que está acá. Y después partamos ya a la parte más materia, por decirlo así. Perfecto. Muchas gracias, Nico. Gracias por la invitación. La verdad que cuando me invitaste al tiro te dije que sí, porque evidentemente todo lo que sea educación financiera y poder compartir la experiencia que uno tiene en este mundo, encantado de que más gente aprenda. Y ahí tú has sido un, un visionario, un líder que ha estado al frente durante ya harto rato, con tu canal en YouTube, también en diferentes redes sociales, tratando de transmitir este mensaje. Y nosotros, yo personalmente y también hoy día en Patrimor, que es nuestra empresa, la verdad que abogamos por eso. Creemos que hay mucho por hacer en educación financiera, mucho por hacer en todos los temas relacionados también a mentalidad, construcción de hábitos y tratar de mejorar en todos ámbitos personales que van muy de la mano con el ámbito financiero también. Entonces, Totalmente. comparto plenamente tu visión, te sigo siempre, así que encantado de participar de este programa. Yo, la verdad que llevo hartos años metido en este mundo de la inversión, partí muy chico. Yo de profesión soy contador auditor, así que soy un bicho raro en este mundo de las inversiones, porque ¿qué hace un contador auditor? Una carrera tan refome, Mm. tan tradicional, si se quiere, metido en el mundo de las inversiones. Bueno, fue por ser busquilla, fue porque me interesaron los mercados financieros desde el momento en que entré a la universidad y empecé a invertir muy chico. Entonces, de esa manera me acerqué a este mundo y partí muy joven, muy chico, en el mundo de los contratos por diferencia, los CFD, el mundo de Forex Chile en su minuto, Capitaria posteriormente. Así que siempre muy apasionado por los mercados. Y después, lo que siempre sugiero, ya voy a ir tirando pildoritas, mensajes a todos quienes participan. Yo creo que cuando a uno le gusta algo, cuando a uno le apasiona algo, eh, es como inevitable que uno insista, persista y logre lo que quiere. Entonces, yo a mí me gustaba tanto los mercados financieros desde que entré a la universidad, eh,
fui papá muy joven, a los 21 años, así que no pude hacer un cambio interno. Probablemente si es que no hubiese sido por esa situación, me hubiese cambiado de ingeniería comercial o habría hecho la doble titulación en ese momento. Pero la verdad que seguí adelante y de todas formas, siendo contador editor, me dediqué al mundo de las inversiones y pude meterme en este mundo por hincha pelota, o sea, por querer lograrlo. Y así empezó la carrera y bueno, después estudié, validé estos conocimientos, fui muy autodidacta en una primera etapa, análisis técnico en ese momento no existía, toda la información, exceso de información que hoy día existe en redes sociales, YouTube y todo lo que hoy día conocemos, en ese momento, hace más de 20 años atrás, era impensado y por lo tanto fue mucho de buscar e ir un poquito, un paso adelante en ese ámbito. Así que una de las especializaciones que he tenido a lo largo del tiempo es el análisis técnico, también de la mano con los mercados financieros y posteriormente ya pasándome a una mirada un poquito más tradicional, más de value investing y la verdad que entender todo el mundo de las inversiones en su amplio espectro. Ya hoy día quizás de más viejo, ya más metido también en el mundo del venture capital, en el mundo de las fusiones, adquisición y valorización de empresas, que hoy día me toca harto también estar mirando cosas de ese estilo y al final es una evolución natural que uno va teniendo en este mundo de las inversiones y muy ligado a este mundo ya por dar el paso de haber trabajado en una empresa de inversión y posteriormente haber creado mi propia empresa hace 7, 8 años atrás, ya haberme dedicado ya exclusivamente a algo que me apasiona, que es algo más amplio, que son las finanzas personales, es la planificación financiera, es ayudar a personas que puedan ir construyendo un mejor futuro asociado al dinero. Así que a eso me dedico hoy día y además de eso, profesor en la universidad, he hecho clases en varias universidades, me gusta harto hacer clases, así que hoy día no tengo ningún PowerPoint, pero si me apretan play puedo estar 2 horas hablando lo que quiera. Ahora le hace clase a los ingenieros comerciales que quería estudiar. Sí, tal cual, tal cual. Buena, genial. Tremenda intro, así que buenísimo. Partamos por situación actual, pues ahí no sé si te gusta ir de Chile hacia afuera o de afuera hacia Chile, pero partamos por situación actual de mercado. Yo creo que partamos del día de hoy hacia al contexto más general. Hoy día, la verdad que fue pánico en los mercados, baja de clasificación de riesgo de Estados Unidos, dólar subiendo en Chile, bolsa en Chile cayendo, y la verdad que acá un primer mensaje relacionado a la inversión, eh, lo que pasa en el día a día no importa cero, ¿no? Y muchas veces lo que uno ve en el titular de la prensa es cualquier cosa. Es muchas veces la explicación racional de algo que probablemente iba a pasar igual. Y por lo tanto hoy día lo comentaba en Instagram, ¿cómo nos podemos explicar de que las bolsas caigan y todo se atribuye a la rebaja de clasificación de riesgo de Estados Unidos cuando el dólar sube? O sea, un país que le rebaja la clasificación de riesgo es porque un país está en riesgo, está en problemas y su moneda se debería debilitar. Y pasa exactamente lo contrario. Entonces, la verdad que esto que pasó hoy día, esta noticia, es súper irrelevante a mi modo de ver, como el 90% de las noticias que conocemos día a día, o el 95%. Y esta rebaja a la clasificación es exactamente la misma rebaja que hizo Standard & Poor's hace 12 años atrás. O sea, solamente está equiparando la rebaja en lo que pasó hace 12 años atrás y sabemos, Estados Unidos está más endeudado, Estados Unidos es un país que ha ido perdiendo cierta relevancia en el contexto internacional, pero sigue siendo la máxima potencia, sin duda, pero ese tipo de cambios en el margen afectan y las clasificadoras de riesgo hacen su pega, muchas veces más o menos nomás, medio tardío, y por lo tanto fue el argumento para una corrección que era evidente que el mercado tenía que vivir. La bolsa norteamericana viene subiendo como la espuma, yo probablemente el año pasado era de los pocos optimistas que existían y el tiempo me dio la razón, pero no era tan optimista como lo ha sido la bolsa ahora en lo más reciente. O sea, creo que se ha pasado 2 pueblos el alza y era evidente que debíamos ver una corrección en los mercados y esa corrección nace a partir de esta situación con la rebaja en la clasificación de riesgo. ¿Qué está pasando adicionalmente a eso? Y esas son una de las rarezas del mercado actual, es que hace mucho rato se viene anticipando una recesión en Estados Unidos. Ese era el tema central para este año 2023. ¿Y qué es lo que ha pasado? La Reserva Federal de Estados Unidos subió las tasas con mucha fuerza,
Eso habitualmente genera recesiones, genera problemas en la economía y no ha ocurrido esa situación. La economía norteamericana ha seguido muy pujante, ha seguido bastante bien a pesar de esta alza de tasa y se ha logrado controlar la inflación, la economía sigue creciendo con alza de tasa. Entonces, esa rareza hoy en día explica en gran parte toda esta alza de los mercados. Muchos anticipaban que en este momento las empresas norteamericanas iban a caer fuertemente las utilidades, iban a caer fuertemente sus ventas, iban a tener problemas, y eso explicaba la caída de los mercados el año pasado. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido poco, los mercados se han mantenido, o sea, la economía se ha mantenido bastante estable y bastante bien, y por eso es que todo se ha tendido a mejorar en los mercados. Pero evidentemente se pasó dos pueblos, toda esta alza, todo creo relacionado mayoritariamente a que la inteligencia artificial pasó por ahí como un cisne negro, como una cosa rara que nadie anticipaba. Eso ha sido una muy buena noticia. Y por otro lado, estas alzas de tasa no han generado un impacto tan grande en la economía y eso también ha sido bien percibido porque también se espera que las tasas no suban tanto más. Entonces eso ha generado este impulso y ahí nos pasamos a un tema ya más de fondo, que es, ok, todo puede subir, todo puede caer, pero hay que encontrarle sentido a las cosas que van pasando. Y ahí uno puede estar un poquito en desacuerdo respecto a las valorizaciones que hoy día existen en el mercado en función de más bien la velocidad. Y ahí yo siempre he conversado contigo, Nico, el tema de Tesla. Yo creo en Tesla, igual que tú, absolutamente. Y creo que va a ser una empresa gigante en el futuro. El tema es cuánto yo estoy dispuesto a pagar ahora por Tesla versus o sea, lo que me parece razonable, ¿ya? En el sentido de que uno como inversionista, y eso depende de cada uno, qué tan dispuesto está para pagar por una empresa lo que espera recibir de esa empresa. Y eso son las valorizaciones, lo que uno siempre entiende como el value investing, de muchos ratios, muchas cosas que uno mira, y ahí es donde eventualmente uno puede hacer un análisis más personal, más específico en función de en qué cosa, de qué tanto uno puede pagar por algo u otra cosa. Entonces, resumiendo y un poco poniendo en contexto lo que está pasando hoy día en los mercados, creo que ha sido un año para muchos sorpresivo, eh, mucho más positivo de lo que muchos esperaban. Y lo que sí no sabemos, y todavía está por verse, es cuándo va a llegar esa recesión y con qué magnitud. Yo creo que todavía es posible que la recesión llegue en Estados Unidos. Históricamente siempre ha pasado cuando estamos viendo fenómenos como el actual, en donde suben las tasas. Pero lo que sí siempre yo he creído es que si vamos a tener una recesión en Estados Unidos va a ser algo bastante piola, algo bastante moderado, de no tantas repercusiones catastróficas, un ajuste más bien. Y eso todavía está por verse y eso yo creo que todavía no sabemos muy bien cuándo va a ocurrir. Ya todos han ido postergando esto en 2024, pero está por verse. Y eso a nivel internacional y a nivel nacional, eh, a, a, a diferencia de otras épocas, de otros momentos, en Chile estamos de cierta manera anticipados al mundo. En Chile, por todo lo que fueron los retiros, los IFE y todo el exceso de liquidez, aumentó mucho la inflación, más que en otros países. Eh, por ende, se tuvo que subir la tasa mucho más fuerte, por lo tanto, esa tasa tan grande, 11%, una locura, impactó en la economía, está impactando la economía, estamos pasando ahora por la tormenta, estamos viviendo una recesión, pero también a la vez de haber sufrido primero el dolor, también es probable que revirtamos el ciclo antes que el resto. Y eso se está observando a partir de las rebajas de tasas del Banco Central y un poco tratar de reactivar la economía antes que el resto. Somos el primer país que baja las tasas tan rápidamente, tan fuertemente que el resto del mundo. Entonces vamos un poquito adelantados y eso lo hemos visto también en una mejora considerable en la bolsa y también en los últimos días un poquito el impacto en el dólar. Pero la verdad que en Chile creo que vamos un poquito adelantados y eso también dan cuenta los mercados. Siempre algo que yo repito, reitero, es el hecho de que cuando uno mira las bolsas y cuando uno está metido en este mundo de las inversiones, uno tiene bastante información poderosa de manera anticipada, en el sentido de que como la bolsa se anticipa a la situación económica, eh,
uno de cierta manera mira con un poquito de distancia y anticipación lo que puede pasar en el futuro. Entonces, si hoy día todo el mundo, la economía real, lo está pasando muy mal, bueno, un inversionista debería estar contento, porque precisamente estamos en una situación quizás de punto de inflexión, una situación adversa que también va a pasar y por lo tanto el futuro puede ser mejor. Y a diferencia, cuando uno ve las cosas que están tan bien, tan positivas, también uno con ojos de inversionista se pone un poquito más temeroso respecto al futuro porque sabe que también esos ciclos se revierten y las situaciones cambian. Entonces, creo que también desde un punto de vista de cómo uno mira la economía, los mercados, incluso su bolsillo en cuanto a generación de ingresos, emprender, lo que sea, también el mirar todos estos temas a uno le dan un poquito de ventaja respecto al resto si uno evidentemente sabe leer bien lo que está pasando en la economía, en los mercados. Así que eso, a modo general, creo que ahí podemos resumir un poquito en qué estamos y qué ha pasado más o menos en el último tiempo. Buena. Para contarte un indicador y después te voy a hacer una pregunta. Hay un indicador muy Bueno, interesante que una vez vi en un video de YouTube, que era de un youtuber de finanzas diciendo cómo bajaron su ingreso y cómo es un indicador de que se venían problemas económicos. Porque los youtubers pagan las marcas pagan por publicitar, y si es que las marcas están frenando toda la inversión en publicitar, es porque se está desacelerando la economía, hay menos dinero y se prevé que va a estar peor la situación. Entonces, y a mí, de hecho, y a mí también me pasó como en noviembre del año pasado, en octubre, no me acuerdo bien, empezó a bajar muy fuertemente los ingresos por YouTube. Así que era un indicador interesante que comentar y la verdad lo he visto y hace sentido. Lo que te quería preguntar es un poco el doble clic sobre el dólar. ¿Por qué esta subida grande igual que tuvimos? Se hemos movido buenos pesos en la última semana y media o 2 semanas, la verdad no estoy sí, seguro. ¿Qué está pasando con el dólar peso chileno? sí. Mira, esto la verdad que no es, o sea, no da para entenderlo así a la rabia. De hecho, es una buena pregunta porque hay una razón del por qué ha subido tanto en los últimos días. Y se hace mucho más evidente cuando uno mira el comportamiento del dólar en Chile y lo compara con el dólar en México y el dólar en Brasil, que son buenos indicadores para ver si lo que estamos viendo al dólar en Chile es por factores externos o internos. Y cuando uno mira el gráfico comparado de el dólar en Brasil, dólar en México y dólar en Chile, hay un desacople, como se le dice, cuando el Banco Central anuncia la compra de dólares. Ahí viene un primer desajuste en donde el dólar en Chile sube, el dólar en México y en Brasil cae y sigue cayendo posteriormente. Después viene otra noticia que es con el último dato de inflación, que salió muy bajito, negativo, los primeros días del mes anterior, y eso anticipó la rebaja de la tasa de interés que se dio el viernes pasado. Entonces, fue una secuencia de 3 momentos: 9 de junio, primeros días de julio, semana pasada, en donde esas 3 situaciones conectadas provocan este desajuste, desacople del peso chileno, del dólar en Chile respecto a otras monedas comparables. ¿Y por qué pasa esto? Porque, bueno, evidentemente compra de dólares por parte del Banco Central hace subir al dólar. Pero baja inflación y baja de tasas lo que hace es que el diferencial de tasas entre Estados Unidos y Chile se empiece a ajustar, a disminuir. Y esto es súper importante en divisas, porque una de las cosas que más mueve a las divisas en el mundo es lo que se denomina el carry trade, que es una estrategia de inversión, una estrategia que realizan los grandes fondos de inversión en donde buscan financiamiento a tasas bajas y esa plata la agarran y la llevan a países con tasas altas. Y de esa manera aprovechan un diferencial de tasas, que es básicamente invertir y ganar plata aprovechándose de esos diferenciales. Entonces hoy día Estados Unidos, para hacerla simple, estaba la tasa en 5 y en Chile estaba en un 11, me gano un 6. Entonces, si en el futuro la expectativa es que en Chile la tasa esté en 9 y en Estados Unidos en 5,5, por ejemplo, se disminuye esa brecha, ese diferencial de tasas y se hace menos atractivo realizar esta operación de carry trade. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todas las operaciones de carry trade que se hacían a favor del peso chileno hasta hace algún tiempo atrás se empiezan a deshacer. Entonces, la sola
anulación de esas operaciones hace que el dólar suba. Entonces, esa es una de las razones de por qué el dólar ha estado subiendo en lo más reciente y, y ahí lo difícil de evaluar es hasta cuándo llega esa situación. Y yo veo difícil que el dólar siga subiendo tanto más porque ya el ajuste en gran medida está hecho. De hecho, todos esperábamos que la tasa bajara el viernes pasado, 75 puntos, yo esperaba 100, se dio, pero la gran novedad fue que el Banco Central dijo, vamos a bajar las tasas bastante más rápido de lo que hasta ahora esperábamos. Y eso ya está incorporado a los precios. O sea, ya sabemos que la tasa va a bajar fuerte de aquí a fin de año. Entonces eso ya se incorporó a los precios y eso hizo subir al dólar de 8.26 a 8.50 que llegó hoy día. O sea, ya ahí incorpora el dólar esas nuevas expectativas a futuro. Entonces, ahora todo va a depender, yo creo que vamos a volver a depender un poquito del escenario externo. Y esto pasa por épocas. En algunas ocasiones el dólar mira lo que pasa en Chile, pero que son las menos, pero generalmente lo que más se mira es lo que pasa afuera, que es lo que pasa con el dólar en el mundo y lo que pasa con el cobre. Y yo creo que ya después de toda esta pasada, de todo este resumen de noticias a favor del dólar, vamos a volver a empezar a mirar al dólar afuera y al cobre, y creo que ese contexto exterior debiera ser más bajista para el dólar a mediano plazo. Mi opinión a comienzo de año era que el dólar debía más o menos ahora entrar en un equilibrio en torno a 800 pesos. Así pasó. Y yo sigo insistiendo en que ese es el nivel de equilibrio. Entonces, toda esta alza reciente es más bien de corto plazo y creo que poco a poco se va a ir atenuando esas fuertes compras y vamos a volver nuevamente a un nivel de equilibrio un poquito más abajo. Buena, yo quería que el dólar suba más todavía porque como tengo casi todo en dólares en las inversiones que en acciones que cripto. Una cosa de lo que explicó Sergio que es súper interesante, que esto de las diferencias de tasa y cómo se mueven las platas, la primera vez que yo escuché eso como que pensé, chuta, entonces ¿por qué no va, por ejemplo, toda la plata a Chile si tiene una tasa mucho mayor? Y ahí es donde viene a entrar justo lo que dijo Sergio al principio, que es como el nivel de riesgo de un país. A medida que un país tiene mayor nivel de riesgo, es que menos importa el diferencial de tasa. O sea, por mucho que si Argentina tiene 30%, yo no voy a ir a meter plata a Argentina, porque da lo mismo, la inflación me la va a comer. Entonces, por eso ya Chile es un país más seguro, pero hoy si es que bajamos 100 puntos, quizás no es tan bacán como Estados Unidos 5, aun cuando me estén dando 10, por ejemplo. A eso se refiere Sergio con que se van acercando las tasas. Mientras más se acercan, menos atractivo se hace correr el riesgo de meter plata en estos países bananeros como nosotros, por decirlo así, para que se entiendan el extremo. Entonces, es súper interesante cuando uno empieza a entender esto de las tasas. Por eso yo siempre he hablado harto de las tasas y tengo hartos videos en YouTube sobre eso, porque como que a la gente le cuesta agarrarlo, pero tienen que entender esos pequeños detalles que son sumamente relevantes. Antes de preguntarte el otro, te quería sobre las acciones, porque ya dimos todo este contexto de mercado y pensemos ahora como en la bolsa norteamericana. Con lo que dijiste de contexto y con lo que tú crees que va a pasar, ¿cuál sería como tu plan? Si es que tú crees que vas a seguir corrigiendo, vas a empezar a vender o simplemente no tocas porque tus inversiones son de largo plazo, vas a esperar, simplemente lo utilizas para el timing, para comprar más. Por ejemplo, como yo creo que va a caer, en verdad voy a seguir promediando porque a largo plazo, pero lo haré en un mes más. ¿Cuál es tu estrategia con esta información? Qué buena pregunta. Y la respuesta yo creo que va de la mano con la inversión un poquito más profesional. En general, cuando uno se inicia en este mundo de las inversiones, uno cree que todo es blanco-negro. Las criptomonedas van subiendo, compro solo criptomonedas. Los depósitos a plazo ahora son maravillosos, todo depósito a plazo. Todo ya, todo. No, no, siempre va a ir tarde. Por lo tanto, un gran error es ir cambiándote todo el rato. Uno tiene que, en una planificación financiera, en una construcción de patrimonio a mediano y largo plazo, uno tiene que definir ciertos pilares, uno tiene que creer en cosas, tener convicciones y mantenerlas, porque eso al final nos va a hacer la vida más fácil a la hora de ejecutar ese plan. Entonces, yo doy mi opinión, lo que creo que es absolutamente diferente a la de Nico, pero yo dentro de una estrategia, digamos, más o menos balanceada, yo le asigno un porcentaje a full riesgo, un 10% de todo el capital. O sea, si quiero invertir en criptomonedas, las más exóticas,
o quiero invertir en Venture Capital, que también es full riesgo, un 10% del capital debiera ir ahí y no pasa nada. Y si lo pierdo todo, no pasa nada. Y el resto irlo, digamos, construyendo en función de mi nivel de riesgo y de cómo creo que van a ir las cosas y dónde voy poniendo un poquito ciertas fichas. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? En que si quizás yo veo con mejores ojos hoy en día, de nuevo, activos súper riesgosos como las criptomonedas o venture capital, quizás ahora paso en vez del 10 al 12, al 14, al 15, al 18. Pero ese es mi máximo nivel de riesgo extremo para una clase de activo altamente riesgosa. Si hoy día los depósitos a plazo están buenos, y probablemente en un escenario normal los depósitos a plazo de parte de mi patrimonio son un 20%, quizás hoy día pase a un 30%, porque está muy bueno. Entonces, ¿a qué voy con esto? En que uno, y como operan los profesionales, uno muchas veces va haciendo cambios muy marginales porcentualmente asociados a estos pilares. Instrumentos conservadores, arriesgados, full riesgo, y uno va moviendo porcentualmente en pequeñas magnitudes. Y explico esto porque ¿qué haría yo hoy día con las acciones tecnológicas? Que creo que han subido demasiado y creo que está un poquito pasado dos pueblos. Yo bajaría un poquito, pero jamás venderlas todas. Ese sería un gran error, porque un gran error en inversión es dejar pasar una oportunidad o no estar dentro de la fiesta, cuando la fiesta se está viviendo. Y eso pasa habitualmente. Uno muchas veces sale de la fiesta antes de que se pusiera buena. Y ese es un gran error de omisión, de no haber vivido el rally, de no haber estado en el momento en donde los mercados tuvieron una evolución extraordinaria. Entonces, siempre, si voy a agregar valor a mi cartera o la voy a cagar, hacerlo marginalmente, ¿ya? Y eso es un poco el feeling, las variaciones que uno puede ir haciendo, más aún cuando uno tiene más información, cuando uno tiene más conocimiento y se puede dar, si se quiere, en cierta medida algunos lujos. Entonces yo hoy día, ¿qué haría? Probablemente bajaría un par de puntos en mi cartera la exposición a lo tecnológico, por ejemplo. Perfecto, entonces lo que hacía básicamente es que tenía una serie de principios y creencias, obviamente todos los tenemos, y te mantienes fiel a ese plan, pero lo único que vas haciendo, cambiando en función de esta de información que va saliendo de mercado, que va rebalanceando, un término que se ocupa mucho en esto, rebalancear mi portafolio, pero marginalmente un poquito por allá, un poquito por allá, en función de lo que vaya escuchando, y está perfecto, tiene mucho sentido. Lo otro que decía Sergio es fundamental, esto de perderse la fiesta. Hay un dato que no me acuerdo los números exactos, pero si te perdías como los 10 mejores días del S&P 500 en los últimos 10 años, voy a inventar los números, tu Sí. retorno era un 80 en vez de un 1000%. O sea, era una diferencia así de brutal, así que es súper relevante. Acabo de cachar, Sergio, que aquí también te estaban haciendo unas preguntas, así que te las voy a ir haciendo mejor como al tiro, porque van saliendo como contextual según lo que vais diciendo. Sí. Así que voy a ir con la primera que hicieron. Qué grande, Sergio. Dice literal. Pregunta, para efectos de Forex, ¿qué pasa en los meses de junio a agosto? Opero trading de AUD USD y he visto muy diferente el mercado. Mm. Sí, hay varias estadísticas estacionales. A mí me encanta la estacionalidad en los mercados. De hecho, lo que más sigo es la bolsa gringa con estacionalidad. Y hay varias páginas que sigo que miran harto eso. Una de ellas es Bespoke Investment, que tira estadísticas para todo. Hay otro, bueno, hay varios. Y yo en general en Twitter sigo hartas personas que se dedican harto a la estadística, e insisto, los gringos son especialistas para esto. Pero en otros instrumentos a veces es más difícil encontrar esa estacionalidad. Por diferentes razones. Y ahí también, por ejemplo, lo que podríamos poner en el top 1 de estacionalidad son los commodities y los commodities agrícolas, que en función del clima y la cosecha, todo ese tipo de cosas, son súper dependientes de ciertos ciclos del año y cómo afectan a los precios, en definitiva. Entonces ahí tiene mucho fundamento detrás, es que los precios en ciertas épocas del año se muevan de cierta manera. Hay un dato que me acuerdo siempre, que lo veíamos harto en Capitaria,
la estadística del oro o la del cobre, que a principios de año tenían una tendencia bien marcada. Entonces uno puede sacar estadísticas para todo, a mí en particular me gustan, pero en instrumentos un poquito más específicos como el australiano, no tengo respuesta para decir si es una buena época o no. Ahora, ¿qué sí sé del australiano? Que es una divisa bastante parecida al peso chileno por dos razones. Una, porque es un país exportador neto, un país que exporta más de lo que importa como Chile, y dos, exporta bastante materiales básicos, como el cobre en Chile, y tres, su principal comprador es China, que también es la misma situación de Chile. Ahora, evidentemente, si uno mira el gráfico del dólar australiano en los últimos años comparado con el peso chileno, eh, el peso chileno es una montaña rusa comparado con una taza de leche el australiano, por todo el factor político que hemos vivido en Chile en los últimos años, que lo ha hecho mucho más volátil. Entonces, ahí hay una diferencia no menor. Si el australiano se mueve en promedio diario, estoy inventando, diariamente un 0,3, un 0,4, el dólar en Chile, el peso chileno se ha movido un 1% en promedio. La volatilidad de una divisa respecto a la otra es muy superior, pero ambas respetando de cierta manera los mismos factores fundamentales que inciden en ella, ¿ya? Pero eso, ahí Perfecto. habría que hacer un doble clic quizás. Sí, sí, es muy específico en verdad. ¿Qué recomendarías estudiar y desde dónde para quien quiere vivir del trading de Forex? Yo le recomendaría que no quiera que no diga de eso, pero dale, te escucho. Mira, yo llevo muchos años metido en este mundo eh, y el 99% de las veces mucha mentira, mucho chanta, muchas promesas falsas y un mundo bien complejo. Pero he logrado conocer gente que se dedica a que le va bien. Eh, y qué veo detrás de esto? Mucho estudio, mucho estudio. Hoy en día también bastante programación, bastante tecnología detrás del desarrollo de estrategias. Eh, Absolutamente mucha experiencia, o sea, equivocarse y vivir el trading por mucho tiempo. No hay mejor aprendizaje que el estar operando y sintiendo lo que ocurre cuando la cuenta aumenta de valor y disminuye de valor. Pero yo diría que el trading probablemente sea una de las, o la inversión también, o sea, puede ser trading y puede ser inversión, pero puede ser la representación máxima del interés compuesto. Eh, Cada día que uno opera, cada día que uno mira gráficos, cada día que uno está al frente de la pantalla, es aprendizaje puro y duro. Y ese aprendizaje se va acumulando en el tiempo. Entonces, hoy hay muchos libros, hay muchos bien conocidos. A mí, en lo personal, siempre lo digo, me encanta el libro de José Luis Cárpatos, Leones contra Gacela, eh, porque agrupa mucho contenido de diferentes corrientes, si se quiere, en un mismo libro. De hecho, parte hablando del blackjack y habla de psicología, habla de un montón de cosas. Entonces, es un libro súper completo y así hay muchos más. Pero yo diría que en trading, hoy en día, una de las cosas más importantes debiera ser psicología, entender muy bien el comportamiento humano para tomar decisiones, o sea, el autocontrol y conocerse a la perfección, yo creo que es clave, es realmente una de las cosas más importantes y eso es mucho tiempo para conocerse. Y lo segundo es hoy día data, estadística, backtesting, eh, programación, tratar de encontrar una estrategia, probarla, testearla y ir diseñando planes en el tiempo que además también van modificándose. Entonces es una constante. Es un camino, como siempre digo, no es una carrera de 100 metros planos, sino que una maratón y por lo tanto hay que prepararla con mucho tiempo y hacer todos los ajustes necesarios para que salga bien esa carrera y pasarlo bien. Bien lo sabes, Nico. Totalmente. Gracias, tremenda respuesta. Y tengo una pregunta más y después quiero pasar como a la última sección de lo que tenemos hoy día.
¿Qué hay en el portafolio de Sergio Tricio? ¿O qué ponderación de tipo de activos? Buena pregunta. Y en cada entrevista que a uno le hacen, siempre viene esta, esta como desnudez, como abrirse. A ver, eh, uno va eh, afinando un poco el plan, la estrategia, va variando también con los años, etcétera. Y una de las cosas que a mí me ha gustado destacar en los últimos meses, años, es que hay, a mi modo de ver, varias formas de poder construir patrimonio eh, y, y, extrañamente a, a, la que más me he dedicado es la más lenta. ¿Ya? O sea, y hay un libro que me encanta que se llama La vía rápida del millonario, que me hizo mucho sentido en cómo él plantea esta crítica hacia la vía lenta que él le llama, que es básicamente invertir en instrumentos financieros. Y coincido con eso, coincido. Uno cuando invierte en instrumentos financieros, sin hacer trading, si uno lo hace como el 99% de la población, que debería ahorrar e invertir, uno invierte en acciones y va a rentar al año un 7, un 8, un 9, un 10%. Y la verdad es que con ese plan, con una rentabilidad anualizada del 8, 9, 10%, uno va a construir un gran patrimonio en 20, 30, 40 años y depende en gran medida no de la rentabilidad, sino que la capacidad de ahorro que tenemos para llegar a ese número. Y es lento, y lamentablemente es así. Y ojo, llevo más de 20 años en este mundo y lo aprendí o me convencí hace poco tiempo, ¿ya? Así que uno no deja de aprender y entender ciertas cosas. Eh, la vía rápida, como dice este autor, es el emprender, es el hacer negocios. Y no es la más fácil, todo lo contrario, es lejos la más difícil, pero sí es la más rápida. Realmente uno puede generar retornos anualizados del 40, el 50, el 100% en un periodo de 5 o 10 años y realmente forrarse al hacer un negocio, con todos los sacrificios que implica. Y la vía intermedia es la vía, que esa la metí yo, esa es parte de mi cosecha, la vía intermedia, no la dice en su libro, pero para mí la vía intermedia es la inversión inmobiliaria, porque en la inversión inmobiliaria existe apalancamiento, existe deuda y esa deuda a uno le permite poder obtener mayores retornos en el tiempo. Entonces, si la hacemos súper corta y muy gráfica, en inversión financiera tenemos retornos anualizados del 10%, en inversión inmobiliaria del 20% y en negocios sobre el 30%. ¿Qué he hecho yo principalmente en mi vida en términos porcentuales de lo que ha sido la construcción de mi patrimonio hoy? Es inversión inmobiliaria e inversión en negocio, en mi empresa. O sea, para mí, hoy en día y en el futuro, lo que más me genera ingreso pasivo, el futuro ingreso pasivo, es mi negocio. Y es donde más tiempo le he dedicado, esfuerzo y también sacrificio, porque ojo, si es que yo no hubiese emprendido y yo me hubiese quedado trabajando en una empresa, probablemente ganaría el doble o el triple de lo que gano como empresario, como emprendedor. Eh, y por lo tanto probablemente hubiese tenido más capacidad de ahorro y probablemente hubiese puesto más huevitos en la parte de instrumentos financieros, que los tengo, pero es menor. Pero volvemos al tema del retorno anualizado. Lo que me hubiese generado esa estrategia de seguir como empleado y invertir en instrumentos financieros es lo tradicional que haciéndolo bien a los 55, a los 60, 65 años uno logra esa jubilación soñada o esa cierta libertad financiera. Mi plan es acelerar ese proceso y de aquí a 5 años lograr esa libertad financiera en función de mi emprendimiento, de mis propiedades y luego, después de esa fase de crecimiento, y por supuesto me leí el libro del Nico, cómo agregar valor, hacer crecer tu patrimonio en etapas tempranas y después ese patrimonio construido poder
transferirlo a instrumentos más conservadores que renten ese 7-8%. Además, con algo muy importante, hace pocos días lo hablaba. Oye, ojalá que antes de los 25 años invertáis en todo lo riesgoso que sea y que lo paséis pésimo en ese momento y perdáis plata. ¿Saben por qué? Porque cuando a los 40, 50 años tengas un gran patrimonio, el invertir en instrumentos riesgosos, que es la receta correcta, el que caiga un poco en los mercados no te va a pasar nada, porque es parte del juego. Entonces, bueno, me fui por la rama, pero en definitiva, inversión inmobiliaria ha sido parte importante de la construcción de patrimonio. Hoy día mi negocio y en instrumentos financieros, básicamente hoy día fondos inmobiliarios me gustan mucho, algunas acciones chilenas, algo de inversión internacional también, bien diversificado, y algo que siempre he hecho también es trading. Yo, no sé, de los últimos 20 años, 18 años he estado haciendo trading todos los días. Y me va bien, sale la cuenta positiva, que es lo importante, pero con montos más chicos, la verdad que casi para jugar, y me gusta mucho operar, hacer trading día a día, porque también me mantiene muy activo en lo que son los mercados, y en todo lo que es estar pendiente de lo que va pasando en el día a día. Anoche estaba mirando el dólar yen, que lo miro harto, y el de euro dólar, y de repente veo esta caída, no sé qué estaba haciendo anoche, pero después dije, algo pasó. ¿Y qué había pasado? La rebaja en la clasificación de riesgo. Entonces, a uno le da esa sensibilidad también estar mirando los mercados en el día a día. Eso en términos Bueno, generales. efectivamente el trading te obliga a estar metido en los mercados, por eso es súper interesante. Cuando Sergio habla de eso de invertir en su negocio, es sumamente relevante y del libro se llama Fast Lane Millionaire de MG DeMarco o La Vía Rápida al Millonario de MG DeMarco. Muy bueno, muy buen libro. De hecho, yo sabía que era tan buen libro que decidí no leerlo antes de escribir el mío porque no quería que me cegara, porque por lo poco que había escuchado el libro sabía que iban a haber algunas temáticas parecidas y otras que no, pero preferí no leerlo. Muy buen libro, así que totalmente recomendado. Súper de acuerdo que efectivamente es la forma más rápida y por eso siempre les digo, preocúpense de ganar más lo más rápido posible y ojalá desacoplar el tiempo, el dinero que es fundamental. Y cuando Sergio también dice invertir en su negocio, si que ustedes todavía no tienen un negocio, pueden hacerlo más adelante, pero también yo lo tomo como en ustedes mismos. Y supongo que Sergio también lo comparte, en sus capacitaciones, todo lo que hagan ustedes respecto a su propia educación es reinvertir en ti mismo y te va a dar un mayor retorno, ya sea con mayor ingreso como sueldo, como empleado, o porque después va a tener un set de habilidades mucho más rico a la hora de emprender que te va a acelerar más en tu negocio. Así que buenísimo. Oye, y ahí uno lo mira de repente, cuando uno no emprende, es difícil entender esto, pero esto es súper importante. Eh, Invierto, meto lucas en un depósito a plazo, un ETF o una criptomoneda, y uno ve de cierta manera el retorno en el tiempo. Pero uno como emprendedor dice, bueno, contrato una o dos personas más para crecer y alcanzar más escalabilidad. Al final es lo mismo, es exactamente lo mismo. El tema es que uno tiene que hacer los cálculos y saber bien cuánto es lo que puede retornar esa persona más que estoy contratando y qué es lo que genera en el tiempo. Y que te puede generar diferentes retornos de diferentes tipos, más tiempo libre para mí o más crecimiento para la empresa y más utilidades futuras, por ejemplo. Totalmente. Y lo último que quería preguntarte un poco, y también si es que la gente va teniendo preguntas, aproveche de ocupar la cajita abajo Q&A. Ahora no hay chat abierto, pero está lo de las preguntas, porque hicimos como un webinar en vez de un meeting como otras veces. Es como, ya, esto de value investing es la inversión de valor, que es diferente a lo del crecimiento. Lo que busca es entender el valor intrínseco de la empresa, es decir, sacar una foto de cuánto vale la empresa hoy y invertir si es que vale, si es que el precio está menor a lo que tú crees que vale, y no invertir en ella si es que el precio está mayor a lo que tú crees que vale. Como que, ¿qué nos podéis decir como guiar para la gente que quiere empezar a meterse? Obviamente no nos podéis dar una clase ahora de eso porque estaríamos hablando 8.000 horas. De hecho, yo sé que tenía un curso en Patrimore de eso que es bastante largo y muy pro, que habla sobre value investing, pero que nos aprovechéis de tentar con esto de value investing, dónde la gente puede empezar a aprender y cuáles son las cosas más relevantes que deberíamos preocuparnos para empezar a hacerlo. Sí, nosotros tuvimos la visión, la suerte y hartas cosas más de encontrar un muy buen profesor, Tomás Casanera, que hoy día incluso es socio de Patrimore, en una pequeña proporción, pero hemos hecho muy buenas migas y él creó este curso de Value Investing que lo hace en una universidad y en un lenguaje bastante avanzado. De hecho, hace rato que le estoy pidiendo que haga el curso previo, que no lo hicimos, pero se necesita el curso previo como para poder adentrarse en este mundo del Value Investing.
y se ha vendido muy bien ese curso, mucha gente lo ha comprado, es un extraordinario curso. O sea, si alguien quiere meterse en el mundo de la inversión de una manera más value, que creo que en inversiones uno tiene que tratar de aprender todo, análisis técnico, value, todo. Y como les decía, interés compuesto en uno, aprender, 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 aprender. Entonces, lo recomiendo 100%. Se puede meter a www.patrimor.com y ahí está la parte de educación y ahí pueden encontrar el curso de Tomás Casanegra, Value Investing. Ahora, se ha vendido muy bien y en Chile ocurrió una oportunidad en 50 años de una de las mejores oportunidades para invertir en value investing en Chile, en el mundo. Con toda la dificultad que implicaba en su minuto tomar esta decisión, pensando que Chile se iba a ir al carajo y que las empresas chilenas iban a destruirse y el sistema capitalista prácticamente iba a dejar de existir en Chile. Pero si uno más o menos va leyendo estas cosas, entendiendo un poco, uno intuía, uno nunca puede decir lo sabía, tenía toda la certeza, pero uno intuía que se estaba dando una oportunidad increíble en Chile asociado al value investing. ¿Por qué hago esta introducción? Porque básicamente lo que uno tiene que buscar en el value investing, inversión en valor, es comprar cosas valiosas a descuento, comprar flujos futuros a precios de ganga. Entonces, cuando uno mira muchas empresas chilenas que ganan plata, probablemente las empresas chilenas no son de crecimiento, no crecen a grandes tasas porque ya el mercado está bastante consolidado y son empresas que tienen poco potencial de crecer mucho más. Pero si uno, esas utilidades que genera esa empresa consolidada, las compra a precios de ganga, es el mejor negocio de la vida. Y les cuento un caso de un cliente, ¿ya? Que viene a un cliente de 6 años de Patrimon, 7 años de Patrimon. Yo he estado muy de cerca en su proceso de crecimiento, de educación, de lectura de libros, de invertir. Yo he vivido muy de cerca esa evolución del cliente en el tiempo. Y hace un año atrás le dije, oye, yo estoy escribiendo mi libro, lo sabe Nico, llevo como 20 años escribiendo el libro, y envidio enormemente al Nico que sacó su libro rápido, y yo probablemente me demore 10 años más en sacarlo, pero da lo mismo. Y una de las cosas que cuando pregunté en redes sociales, oye, ¿qué le gustaría que estuviera en el libro? Era conocer experiencias reales de personas. Y ahí me acordé de este compadre, le dije, oye, ¿qué estáis haciendo? Yo sabía que le había ido bien en inversión y me dijo, mira, mi plan es el siguiente, estoy comprando acciones chilenas porque logré identificar mi número. ¿Y cuál es mi número? Con las inversiones en acciones chilenas y con los dividendos que las empresas chilenas están pagando y deberían pagar de aquí en adelante porque las utilidades son estables, tengo prácticamente financiada la educación de mis hijos, 2 cabros chicos. 800 lucas promedio, más o menos, los 2, colegio, y a futuro universidad, eso y un poco más. O sea, él hizo un plan de comprar acciones que entregan dividendos y con los dividendos va a pagar la educación de sus hijos. Un plan extraordinario. Y eso es porque las acciones chilenas estaban tan castigadas a tan precios de ganga, con utilidades muy estables, muy predecibles, bastante superiores a lo que uno pagaba, y ese es uno de los mejores ejemplos de value investing. Hoy en día en Estados Unidos, cuando mira empresas, bueno, las tecnológicas son las más típicas, ahí es un poco el caso contrario. En las acciones tecnológicas lo que uno apuesta es crecimiento, 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 y en algún momento va a entregar utilidades y se va a estabilizar la empresa. Probablemente el caso ejemplar en ese sentido de las tecnológicas, las grandes empresas norteamericanas, es Apple, que Apple es una generadora de caja y de utilidades impresionante, y que por eso Warren Buffett, el gurú del value investing, en algún momento dijo, compadre, esta es la mía, compro acciones de Apple, y hoy día Apple es la principal empresa en la cual invierte Berkshire Hathaway, que es la empresa, el holding de Warren Buffett. Y fue en una empresa que tenía la lógica del crecimiento hasta algún momento y ahora está en una etapa más de consolidación. En Chile, puro value investing, cero crecimiento. Estados Unidos, 70-80% crecimiento, poco value investing. Y por eso es bueno conocer las diferentes dimensiones.
porque de cada mercado uno puede aprovechar el potencial que tiene. Yo no voy a buscar en Chile el próximo Amazon, ninguna posibilidad. Tengo que buscarlo en Estados Unidos, pero en Chile sí puedo comprar una vaca lechera que me pague todos los años un dividendo que me va a permitir poderme ir de vacaciones, por ejemplo. Y listo, está. Entonces, yo creo que ha sido un excelente ejemplo el caso chileno. Y bueno, ahí podemos hablar mil cosas más de lo que significa el value investing, pero para que se entienda, para ejemplificarlo en algo concreto, es lo que hemos vivido precisamente los últimos 2 años en Chile. Perfecto. Apple efectivamente muchas veces dicen que es como un unicornio, porque igual sigue creciendo y además es súper Mm, estable, tiene una caja brutal, paga dividendos, es una locura, es la tremenda empresa. Y por eso, bueno, el gurú Don Warren tiene un sí. montón de eso. Sobre value investing, eh, como qué es lo que más te fijas a la hora de analizar, como que tenía un set de indicadores favoritos, probablemente sean millones de cosas las que veí, pero como las más grandes, de las primeras que te fijas para que te interese una acción, ¿qué es como lo primero que ves? Sí, bueno, a ver, la manera más fácil de mirar empresas a la rápida, por encima, porque también uno en el value investing lo que tiene que hacer es meterse en los estados financieros y entender muy bien qué es lo que hace la empresa, de dónde vienen las ventas, dónde está el potencial de crecimiento, cuáles son los márgenes, cuál es la utilidad final, la estabilidad de la utilidad en el último tiempo, o sea, mirar estados financieros, o sea, uno, y ahí mi historia contable me ha facilitado mucho el poder masticar de buena manera los estados financieros, a pesar de que uno al estudiar contador auditor no se prepara para tomar decisiones de inversión, pero todo lo que es el lenguaje contable, que es una de las cosas que Warren Buffett dice y Charlie Munger dicen, compadre, si queréis dedicarte a este mundo de la inversión, aprende a leer estados financieros. Esa es una parte central de lo que uno debe hacer. Eso eh, es complejo, demora tiempo, en fin. Eh, eso de la parte más dura. La parte más light, lo dice Peter Lynch, otro value investor, es anda olfateando lo que va pasando alrededor tuyo. Muchas veces las ideas de inversión no vienen porque uno esté todo el día mirando acciones, sino que porque entiende muy bien hacia dónde va el mundo. Y como dice Bill Gates, la idea es llegar primero a dónde va el mundo, que eso es lo peludo. Eh, entonces, haciendo un análisis muy sencillo, fácil, simplista, si se quiere, hay dos ratios que uno siempre mira, o tres podríamos sumar, que es el bolsa-libro, el precio-utilidad y el ventas, el bolsa-ventas o ventas-bolsa. Ahí no. Pero básicamente es, y lo que está pasando en Chile, es que el valor bolsa-libro, el valor al cual está el precio en bolsa respecto a su valor contable, está extremadamente castigado. ¿Ya? Ese es un primer acercamiento. Razonablemente uno podría esperar, o sea, como los mercados anticipan el futuro, el valor en bolsa al que se transa debería ser muy superior al valor en libros, porque el valor en bolsa está incorporando el futuro. Pero eso en Chile ha pasado todo lo contrario, que es que el valor en bolsa está más bajo que el valor en libros. Y eso es porque el mercado en algún momento anticipaba destrucción de valor, que nunca pasó, pero el mercado chileno esperaba eso, que las empresas chilenas destruyeran valor, perdieran plata, incluso fueran expropiadas en algún minuto. ¿Ya? Pero pasó todo lo contrario, que al final las empresas siguieron funcionando, siguen ganando plata, y por lo tanto eso se está empezando a ajustar ahora, pero todavía creo que queda mucho potencial. Entonces, valor bolsa libro, primera cosa, históricamente bajo esos ratios en Chile. Después, precio-utilidad. Precio-utilidad también, números muy generales, no es una receta, pero precio-utilidad debería ser más o menos 15 veces. O sea, una empresa debe valer más o menos 15 veces su utilidad estable en el tiempo. ¿Ya? En Estados Unidos hoy día la mayoría de empresas vale 30 veces. O sea, está caro, pero también entendiendo que son empresas más de crecimiento. Pero en Chile ese ratio precio-utilidad está en 10, 8, 5, 3, 2 veces. Quinienco, para los que no sepan qué es Quinienco es el holding del grupo Luxich, que tiene a su haber empresas como Banco de Chile, Vapores, CCU y otras pocas más. Pero Quinienco, el año pasado, fueron utilidades históricas con todo lo que fue Vapores,
que todos sabemos cómo aumentó el precio de los fletes y todos los problemas de la cadena de suministro. Ganó plata como nunca el año pasado Vapores, ¿ya? Y por eso generó utilidades extraordinarias para Quiñenco. Pero para que se hagan una idea, el precio de utilidad de Quiñenco al día de hace 3 meses atrás, la última entrega de resultados del primer trimestre, era más o menos 2 o 3 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor de la acción era 3 veces la utilidad de la empresa. O sea, en palabras simples, es que yo invierto en esta empresa y si las utilidades se mantienen por 3 años, en 3 años recupero la inversión. Es Y de ahí en brutal. adelante todo es gratis, ¿cachai? O sea, es una locura, es un precio ridículo. De hecho, entregó un dividendo 500 este año. Obligatoriamente en Chile tienen que entregar la empresa un 30% de las utilidades, tienen que repartirla a los accionistas, y solamente ese 30% de utilidades era un 20% del valor de la empresa. O sea, entregó un dividendo de un 20% del valor de la empresa, ¿ya? Con el mínimo necesario por ley. O sea, es una locura. Entonces, ese tipo de cosas vivimos en el último tiempo y todavía hay oportunidades, pero ahí la cosa se ha puesto un poquito más compleja. Pero, pero ha sido un momento único, difícil que se repita de nuevo a futuro, y fue por todo lo que vivimos en Chile en el ámbito más bien político en el último tiempo. Exacto. Buena, tremendo. Si es que alguien tiene una pregunta, este es el momento, porque si no, ahí lo vamos a ir cortando. Bueno, si tienen preguntas, agarren la cajita. Igual por mientras voy a aprovechar de agradecerte, Sergio, por tu tiempo. Muy bueno ahí. De hecho, como no hay chat acá, yo tengo un grupo de WhatsApp y han escrito así, oh, qué inteligente, les ha sido interesante el live. ¿Cuál era la página? Patrimor. Oye, se nota que tienen la media preparación, ahí están escribiendo hartas cosas, así que la gente está full motivada como interactuando por ahí. Así que buenísimo. Que comparta el Insta, dice acá. ¿Cómo te pueden seguir? Sí, bueno, mi Instagram y mi Twitter son @stricio, súper fácil, @stricio. El tricio es como Patricio, pero sin pa, es la manera más fácil de entenderla. Se lo puedo escribir @stricio. Sergio Sí, mejor, Tricio más se fácil. llama, para que vean Y, cómo te llamas y ahí lo van a poder pillar. sí, en Instagram, en Twitter, que ahí estoy siempre tratando de subir cosas, más en Instagram hoy día que en Twitter. Y bueno, invitarlo al canal de YouTube, Patrimor. Nos buscan ahí en YouTube como Patrimor y todos los días domingos hacemos una visión semanal de los mercados, en donde trato de resumir lo que pasó en la semana y lo que viene. La verdad que he tenido mucho éxito. Mucha gente muy fiel nos ve todos los domingos, todos los lunes, y hay una visión internacional y una nacional. Así que son 20 minutitos, 25 minutitos, donde todos los domingos subimos esos videos, además de mucho más contenido, de muchas cosas que van pasando en el día a día, tanto en los mercados, finanzas personales, etcétera. Así que Son muy eh, buenas esas charlas, son las que también no iba a dar a Capitaria y eran mortales, o sea, aprendí mucho de eso. Alguien te hizo una pregunta que lamentablemente no la vamos a responder, la voy a leer en voz alta, pero es que si no nos vamos a morir 8 años. ¿Nos daría un consejo cómo armar una estrategia de inversiones para el principiante? Lo que hace Patrimor, básicamente, una de las cosas que hace Patrimor también es hacer asesorías personales, porque efectivamente para responder una pregunta como esa, tiene que saber tu situación actual, tu edad, tu tolerancia al riesgo, tu ingreso, tu gasto, un montón de cosas para poder hablar, porque no es llegar y armar una estrategia para todos. Es súper personalizado y literalmente eso es una de las divisiones de negocio que tiene Patrimor, así que ahí te puedes meter a su página y revisar eso. Y la otra, que con esta cerramos, si le puedo preguntar a Sergio sobre algunos fundamentales a los que debemos estar atentos en los próximos meses. ¿Qué nos fijamos próximos meses para tener una guía de qué podría estar pasando? buena pregunta. Y ahí, de verdad, eh, yo hago esta charla todos los domingos y la grabo acá en mi casa a las 9 de la mañana. Y, y de verdad lo hago porque me gusta, porque me obliga a estar muy pendiente de lo que va pasando semana a semana y tratar de sacar la paja y quedarme con las cosas realmente importantes, ¿ya? Y trato siempre de ser súper lo más objetivo posible. Entonces, si yo les tuviera que decir qué ver hacia el futuro, vean todos los domingos la visión semanal, de verdad, porque ahí tratamos de exponer lo que creemos que va pasando. Y yo diría que
que la gran pregunta que nos tenemos que hacer, o aquí es estar muy pendiente de aquí en adelante, es cuándo realmente Estados Unidos va a empezar a desacelerarse. Yo creo que esa es la gran incógnita, porque eso no ha pasado y ya debería estar pasando de cierta manera. El tema de inflación hace rato que ya no era tema, nosotros leímos hartos reportes muy sesudos y la verdad que el tema de inflación ya hace rato que ya se había descartado por quienes seguimos, porque obviamente siempre hay opiniones diversas, pero el tema de inflación ya hace rato que dejó de ser, ahora el tema es cuándo viene la desaceleración y por ende cuándo puede venir la baja de tasas, que la baja de tasas y las tasas, el dinero, es lejos lo más importante para los mercados. Opinión muy personal, todo el boom que vivimos en las cripto es netamente, a mi modo de ver, por exceso de liquidez. Eh, eh, para alcanzar niveles muy altos, creo que va a necesitar de exceso de liquidez nuevamente las criptomonedas para que suban mucho, porque esas alzas tan violentas en tan poco tiempo no responden necesariamente a que sea un nuevo orden mundial a futuro. Eso se va construyendo más en el largo plazo. Y por lo tanto, el gran boom que tuvimos el año 2021, creo, es por exceso de liquidez. Entonces, entendiendo, y por qué lo digo, porque si entendemos cuándo hay más plata, menos plata, es cómo evolucionan los mercados y cómo uno puede, en definitiva, ir abriendo, cerrando la llave, que es un poco lo que está pasando ahora en Chile. En Chile hoy día van a empezar a bajar las tasas y por lo tanto las acciones están subiendo. La tasa de interés va a empezar a materializarse también en el mundo inmobiliario. Ya hemos visto un ajuste en los precios del mundo inmobiliario. Debería empezar también a repuntar el mundo inmobiliario, no ahora, sino que en un año más, 2 años más. Entonces, el tema del valor del dinero es muy importante siempre, la tasa de interés de cualquier parte, para entender hacia qué cosas pueden ser atractivas en el futuro. Entonces, si se abre la llave, es decir, baja el valor del dinero, baja la tasa de interés, todos felices. Si se cierra la llave y suben las tasas, hay que tener cuidado. Y eso probablemente lo hemos aprendido en los últimos 3 años, que ha estado bien movida la cosa, y eso a largo plazo en el mundo de inversión es clave. Y ahí yo hace poco me leí un libro muy antiguo, a ver si lo muestro, es un libro, acá está. Este libro es de un viejito que ya murió, que nació en los años 20, se llama André Costolani, El arte de reflexionar sobre el dinero. Explica, pero con tanta claridad, este fenómeno del dinero, y ni siquiera vivió esta última época, sino que explica con historias pasadas cómo ha sido el impacto que ha tenido el dinero en diferentes booms y caídas de los mercados. Entonces, es una buena manera de poder entender la importancia que tiene el dinero en todos los instrumentos financieros. Buenísimo. Te dije era la última, pero está súper cortita y me pareció entretenida. ¿Algún descuentito para los cursos de Patrimon? Eh, 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 podemos hacer algo en conjunto. Ahí Ahí me te puedo escribís si dar, queréis, si que tenéis que dar una vuelta y yo se lo mando por el chat de WhatsApp, po. claro, hagamos eso, porque nosotros cada cierto tiempo estamos tirando algunas promos, hicimos unos packs que están hoy día y que están a buen precio, pero por ejemplo el curso de Tomás Casanegra, que es súper atractivo, lo recomiendo a ojos cerrados, ahí podemos ver si podemos hacer algún descuentito, así que feliz. Dale, buenísimo. Nuevamente, gracias Sergio, te pasaste ahí, como te digo, en el chat, la gente está vuelta loca, le gustó mucho, lo pasaron bien y aprendieron un montón. Claramente quedaron con hambre, por eso te preguntaron por los cursitos, así que ahí obviamente pueden verlo y les voy a avisar. Y la página, preguntan, es patrimonio.cl, déjame hacerle clic. No, .com. Sí, Pa- de hecho, pero patri- .cl es ya automático.com, puede así que ser, está sí, qué redirigido. bueno, Sí, sí, no, sí lo acabamos de probar, yo le qué acabo de dar bueno. clic. Así Buena, que está funcionando. ya, Pero sí, es patrimor.com. bueno, sí, Muchas gracias, sí. Sergio. Gracias a todos también los que estuvieron conectados hoy en día y los que no están conectados vieron esto grabado. Buenísimo también ahí. Quizás ya no tienen los descuentos porque pasó un tiempo, pero espero que hayan aprendido harto con la clasecilla de hoy. Gracias, Sergio. Te pasaste. Que estés muy bien. Muchas gracias, Nico. Abrazo a todos. Chao, chao. Vale, chao.